Capítulo 13. Sorpresa. 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 Eso es de hecho lo que dijo la señorita Weasley, señor Potter. La mirada que Dumbledore le dio a Harry dejó en claro que estaba decepcionado por las acciones de Harry. Guarda esa mirada para alguien a quien le importe, Dumbledore. Harry le dijo secamente. Una vez más soy juzgado y declarado culpable de algo que no hice, únicamente por la palabra de un Weasley. Dadas sus acciones anteriores, me sorprende que estés dispuesto a creerle. No le creería si ella dijera estaba lloviendo y realmente estaba lloviendo. Madame Pomfrey lo había confirmado esta mañana. Arthur Weasley le dijo con rigidez como si Harry acabara de insultar su honor. Ginny tiene aproximadamente 4 meses de embarazo y aunque te nombró padre, quería estar seguro, dado lo que dijiste anteriormente sobre tus sentimientos por ella. A petición mía, Madame Pomfrey realizó una prueba mágica de paternidad y confirmó que eres el padre. Ginny le sonrió con aire de suficiencia a Harry. Te dije en nuestra última noche juntos en Hogwarts que nada nos separaría. Estoy embarazada de tu hijo. ¿Qué más pruebas necesitas de mi amor por ti? Es hora de que aceptes que estábamos destinados a ser una familia. Eres mi alma gemela, Harry. Harry le dio a Ginny una larga mirada pensativa antes de volver su atención a Arthur. Aunque tengo una buena idea de los mecanismos involucrados en dejar embarazada a una mujer gracias a algunas charlas con Sirius durante las vacaciones de Navidad durante mi 5º año, me veo obligado a admitir que nunca he tenido la oportunidad de practicar las técnicas que él recomendó. Dado ese hecho bastante embarazoso, no puedo evitar preguntarme cómo es que su hija está embarazada de mí. Solo puedo pensar en un caso en toda la historia de la humanidad en el que una mujer quedó embarazada sin que un hombre estuviera directamente involucrado, pero no lo haría. No pensé que Ginny cumpliría los criterios requeridos para una concepción inmaculada. Sé que ciertamente no. Harry, deberías estar muy feliz por el hecho de que vas a ser padre. Dijo Ginny como si estuviera hablando con un niño lento. Verás que una vez que nos casemos, finalmente tendrás la familia que siempre has querido. Sé que serás un buen padre para nuestro hijo. Ginny miró su vientre ligeramente hinchado y lo frotó suavemente. Sí, tu papá será muy bueno, papá. Regresaría primero a Azkaban, con los dementores. Murmuró Harry. Señor Potter, no es necesario insultar a la señorita Weasley. Dumbledore pasó más tiempo interactuando con el mundo Muggle que la mayoría de los magos y entendió la referencia a la Inmaculada Concepción de una de sus religiones principales y descubrió que Harry aparentemente no iba a hacer lo correcto con la chica de la que quedó embarazada. Nunca hubiera pensado que un Potter eludiría sus responsabilidades. También pudo ver que Arthur no había entendido la referencia implícita y estaba agradecido por ello. Lo último que necesitaba o quería era otro duelo formal en Hogwarts. No considero que la verdad sea un insulto. Harry respondió. A Ginny no le agradó oír esto. ¿Por qué su Harry todavía estaba tratando de luchar contra el destino? Él era suyo y nada lo alejaría de ella. Ella lo sabía incluso antes de que él la salvara del basilisco. Harry era suyo y nadie tomó lo que era suyo, ni siquiera Harry. Después de su tercer intento de descongelar a su esposa, Arthur habló antes de que Ginny pudiera decir algo en respuesta. Señor Potter, ¿podría liberar a mi esposa? Solo si la mantiene bajo control, señor Weasley. Harry le dijo. Si intenta atacarme de nuevo, la ataré y la colgaré de las almenas de la escuela. Arthur asintió de acuerdo con esos términos. Tan pronto como Molly estuvo libre, buscó a Harry y, al encontrarlo, comenzó a cargar hacia él, hasta que Arthur gritó una orden. Molly. Siéntate. Arthur, este chico ha humillado y profanado a nuestra hija y tiene que pagar. Replicó Molly. Necesitamos respuestas, Molly, antes de tomar cualquier medida. Arthur respondió con firmeza. Atacar a Potter no nos dará esas respuestas. Entonces dime muchacho, después de todo lo que mi familia hizo por ti, todo el dolor y sufrimiento que pasamos por ti, ¿por qué le robaste la virginidad a mi bebé, su inocencia? Molly se burló de una manera que enorgullecería a Snape mientras se sentaba junto a Arthur.
Harry no pudo evitar notar que sus puños estaban apretados alrededor de los reposabrazos de su silla como si los estuviera estrangulando, ya que no podía tocar a su objetivo previsto, él, todavía. ¿Es tu intención destruir a toda la familia Weasley? Dijiste una y otra vez que no querías tener nada que ver con ella y luego ella termina embarazada y cargando tu engendro. ¿Qué hechizo usaste con ella para llevarla a tu cama y poder violarla sin que ella peleara contigo? Conozco a mi hija, si hubiera estado en su sano juicio, habría luchado como un gato salvaje en lugar de entregarse a alguien que la despreciaba tanto. Molly, ¿no sabes que eso es lo que pasó? Arthur se sorprendió ante el veneno en la voz de su esposa. Ginny nos dijo que acudió a él de buena gana. ¿Cómo sabemos que Arthur? Molly respondió enojada. Él es un mago poderoso, más poderoso incluso que Dumbledore. ¿Cómo sabemos que no le hizo algo? Mirando a la mujer que una vez había considerado su segunda madre, Harry gruñó. Señora Weasley, debido a nuestra historia pasada y al respeto que una vez tuve por su familia, le daré esta advertencia. Nunca vuelva a llamarme niño. También tendría mucho cuidado de no lanzar acusaciones no probadas, o podrías encontrarte retado a duelo. En cuanto a la virginidad de tu hija, si los rumores que escuché en el dormitorio de chicos de sexto año de Gryffindor son al menos parcialmente ciertos, ella lo perdí hace mucho tiempo y puedo asegurarles que no fue para mí. ¿Cómo te atreves? Molly comenzó a gruñir. Señor Potter, eso estuvo fuera de lugar. Dumbledore reprendió a Harry. Necesitaba calmar los ánimos, para que esta situación pudiera discutirse con calma y racionalidad. Harry puso los ojos en blanco y señaló. Entonces no debería hacer preguntas porque tampoco quiere respuestas. Los chicos de sexto año hablaban bastante sobre sus conquistas y las conquistas de sus amigos en otras casas. Ginny tiene una gran reputación entre ellos. Molly se puso de pie con la intención de destrozar al chico Potter, cuando él acercó su bastón y colocó la punta en el suelo entre ellos. Ella dejó de moverse segura de que él estaba a punto de hechizarla cuando él envolvió ambas manos alrededor de él, la derecha sobre la izquierda. También notó que la piedra angular había comenzado a emitir un brillo verde pulsante, casi como el latido de un corazón. Yo, Harry James Potter, por la presente juro por mi magia, y mi vida que nunca, a sabiendas, pensó o tocó a Ginevra Molly Weasley de manera sexual en cualquier momento o en cualquier lugar. Tampoco he pensado nunca en Ginevra Molly Weasley como pareja o amante sexual. Que yo recuerde, tampoco he soñado alguna vez con tener sexo con ella. También juro que incluso si Ginevra Molly Weasley fuera la última mujer humana en la Tierra y yo el último hombre, todavía no consideraría tener relaciones sexuales con ella, aunque sé que tales acciones conducirán al fin de la raza humana. Había una cualidad coral peculiar en la voz de Potter, como si hubiera más de una voz hablando mientras hacía su juramento y Molly creyó ver sus ojos verdes emitiendo el mismo brillo pulsante que la piedra angular de su bastón y al mismo tiempo. Ginny jadeó cuando Harry hizo ese juramento. ¿Cómo pudo Harry hacerles esto? ¿Cómo podía ser tan cruel y desalmado? ¿Por qué no podía simplemente aceptar la verdad? Estaban destinados a serlo y ahora él estaba intentando una vez más destruir la vida que ella había planeado que vivieran juntos. Tan pronto como Potter terminó de hablar, un resplandor blanco cegador lo cubrió de pies a cabeza. Cuando desapareció, todos vieron que Harry todavía estaba de pie. Bueno, todavía estoy vivo, así que debo haber estado diciendo la verdad. Harry agitó su mano en dirección al escritorio de Dumbledore y varios objetos se levantaron suavemente de él, rodearon a su dueño y regresaron al escritorio. Yo también tengo mi magia. Supongo que eso prueba que nunca me acosté con Yin. Así que ahora nos queda la pregunta de cómo soy el padre de ese niño. ¿Te importaría decírnoslo, Yin? Harry, no deberías asustarme así. Después de todo, estoy embarazada de tu hijo. ¿Por qué fingirías hacer un juramento de que nunca dormiste conmigo? ¿Cómo pudiste olvidar esa noche que pasamos juntos en la sala común de Gryffindor? A pesar de que era mi última noche en Hogwarts, eras todo lo que soñé que serías como amante desde que era una niña. ¿Cómo puedes ser tan cruel como para decir que nunca tuvimos esa noche juntos?
Me dijiste cuando terminamos que habías encontrado el cielo en mis brazos. Ginny miró hacia abajo sonrojándose levemente mientras lo decía. Al ver que él todavía se negaba a seguir sus planes, Ginny se acercó y golpeó a Harry en el pecho con las yemas de los dedos con una expresión determinada en su rostro. Tú eres el padre de nuestro hijo, Harry, y nada va a cambiar eso. Ahora tenemos que empezar a planificar nuestra boda, así como el lugar donde vamos a vivir, la guardería del bebé. Luego su rostro se suavizó al pensar en el bebé y sonrió ante la ligera hinchazón de su vientre y tomó la mano de Harry y la frotó sobre su vientre. Tu hijo está creciendo dentro de mí y nacerá en agosto o septiembre. Espero que sea niño y que tenga los ojos de su padre. Dumbledore había estado observando cómo se desarrollaban los acontecimientos y se sintió obligado a decir algo cuando Harry le arrebató la mano a Ginny. Señorita Weasley, el señor Potter no pretendió hacer un juramento. Lo que dijo fue muy real y su propia magia juzgó su veracidad. El hecho de que todavía esté vivo y en posesión de su formidable magia, significa que no tampoco ha sido nunca tu amante. Ginebra, sabemos que el niño que llevas dentro es de Harry. ¿Cómo fue concebido? Arthur exigió saber. Le costaba creer que otro de sus hijos traicionaría el honor de su familia. Arthur. No puedes creer este cuento de hadas que Potter ha contado. Molly no podía creer que su marido se volviera contra su hijo. Potter es lo suficientemente poderoso como para fingir un juramento y hacerlo lo suficientemente bueno como para engañar a la gente. Quizás pueda engañarnos, pero no puede engañar a la magia. Arthur respondió. Hay un libro mantenido en el ministerio que registra los juramentos que se hacen. No la redacción, sino el hecho de que se hicieron y por quién y ante quién, así como también dónde y cuándo. Estoy dispuesto a apostar si le pido a alguien que revise el libro y mostrará que Potter efectivamente hizo un juramento mágicamente vinculante aquí en la oficina de Dumbledore. Hay una manera fácil para que su hija demuestre que estoy equivocado. Intervino Harry. Haz que haga un juramento sobre su magia, que realmente me acosté con ella su última noche aquí en Hogwarts y que no fue producto de su imaginación demente. Ginny miraba fijamente a Harry y a sus padres, mordiéndose el labio con nerviosismo. Si no hacía el juramento, estarían bastante seguros de que estaba mintiendo y si lo hacía y perdía su magia, confirmaría que había hecho algo mal. Ginny rápidamente sopesó sus opciones y decidió. Ginny. Molly gritó cuando su hija se desplomó. Corrió para asegurarse de que estaba bien. Reina del drama, murmuró Harry conjurando un torrente de agua helada, se lo arrojó a Ginny. ¿Cómo te atreves? Molly se puso de pie de un salto, chillando como un alma en pena mientras Ginny farfullaba y tosía, temblando por el agua helada. Antes de que Arthur pudiera intervenir, Molly desapareció de la habitación y escucharon un chirrido fuera de la ventana de Dumbledore. Arthur se apresuró y confirmó que su esposa estaba colgada de las almenas afuera de la torre de Dumbledore. Ella se reunirá contigo cuando te vayas. Harry le dijo al señor Weasley. En este momento ella está más segura ahí fuera. Ginebra Moles Weasley, como cabeza de la familia Weasley, exijo saber cómo llegaste a quedar embarazada del hijo de Potter. Arthur miró a su única hija a los ojos. Ginny pudo sentir cómo la magia familiar se apoderaba de ella, obligándola a responder. Era una poción. Tenía un poco de su cabello y eso era todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Harry es mío. Sabía que vendría a mí si le daba lo único que quería por encima de todo, una familia. Ginny encontró la mirada de su padre sin inmutarse. Sabía que Harry haría lo correcto y se casaría con ella, así no tenía nada que perder. Harry permaneció en silencio durante todo esto al igual que Dumbledore. Ambos estaban pensando y planeando. Harry finalmente se dio cuenta de que solo había una manera de sacar a Ginny de su vida permanentemente y asegurarse de que el niño que llevaba creciera en un hogar feliz. Aunque no sería con él. Sabía que todavía no estaba preparado para ser padre porque todavía tenía demasiado enojo hacia el mundo como para ser padre en ese momento. El problema iba a ser el cómo. Ginebra Moles Weasley, Ginny hizo una mueca ante el tono gélido de la voz de Harry. No era así como se suponía que debía sonar.
Se suponía que debía estar feliz de que fueran a ser una familia, sin importar cómo hubiera sido concebido su primer hijo. Te acuso de robo de línea. ¿Te das cuenta de que podrías ir a Azkaban por este crimen? No. ¿No te refieres a eso, Harry? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Ginny. No sé por qué no me sorprende que hicieras tal cosa, dado que tu madre te estaba diciendo a ti y a Hermione cómo hacer pociones de amor cuando tenías 13 años. Harry continuó. ¿Ella también te dio la receta de esta poción de embarazo? Me pregunto si tal vez ella misma pudo haber usado la poción de amor en alguien y es por eso que te lo estaba contando, para que supieras cómo usarla cuando llegara el momento. No, Harry. Obtuve la información de Tom en mi primer año. Tom me consiguió la poción de Nocturnally el año pasado. Protestó Ginny, realmente llorando ahora al ver la expresión de sorpresa en el rostro de su padre. ¿Recibir ayuda de Voldemort? No es muy inteligente, Jin. La única razón por la que no estoy llamando a los aurores en este momento es por el respeto que tengo por tu padre. Harry continuó. Sin embargo, estoy invocando la deuda de vida que usted debió por salvarte la vida de Ridley durante tu primer año. El niño que llevas es mío, pero por robo, en violación de la deuda que me debes, así que la doy por vencida. Sorprendente, ¿no? Dado que te dije que nunca reclamaría esa deuda, bueno, me has obligado a actuar con tus acciones. El precio que te exijo es el hijo mío que ahora llevas dentro. Llevarás al niño hasta el término o hasta que un sanador determine que el bebé debe nacer. Usted se cuidará a sí mismo para que el niño tenga las mejores oportunidades en la vida y de ninguna manera intentará dañar al niño de ninguna manera. Una vez que nazca, me será entregado sin un gemido ni ningún intento de usarlo para unirme a ti como intentabas hacerlo aquí hoy. También Ginebra Moll y Weasley, no tendrás cualquier tipo de contacto conmigo y le darás a tu padre todo lo que tengas que te haga pensar en mí, incluso todo lo que solía pertenecerme para que él pueda destruirlo. No guardarás nada que te recuerde ni remotamente a mí. Y en caso de que no hayas entendido nada sobre el juramento que hice aquí hoy, Ginebra Moll Weasley, una vez que ese niño nazca y me sea entregado, estarás muerta para mí. ¿Entiendes lo que te he dicho? Ginny jadeó sin querer creer que Harry llegaría tan lejos. Habían pasado siglos desde que se lanzó ese hechizo. Por lo general, solo se hacía en el caso de los crímenes familiares más graves, en los que no había ninguna esperanza posible de que el miembro de la familia volviera a formar parte de la familia porque el crimen que había cometido era indescriptible. Cuando Ginny continuó en silencio, Harry ladró. ¿Entiendes lo que he dicho, perra? Ginny se estremeció ante el tono gélido de su voz y asintió. En voz alta, Ginebra. Harry le recordó. Dilo en voz alta. Entiendo. Ginny tartamudeó mientras sus sueños ardían en llamas. Entiendo, ¿quién? Harry persistió. Entiendo, Lord Potter y cumpliré. Ginny completó la respuesta ritual. Era raro que se utilizara el ritual de la deuda de vida, pero una deuda de vida era como un contrato mágicamente vinculante y los términos debían ser reconocidos tanto por el pagador como por el beneficiario. Harry. Dumbledore jadeó, sorprendido de que el joven Potter siquiera supiera del ritual de expulsión. Si bien no era tan complicado, el ritual era magia muy antigua que no se había utilizado en Gran Bretaña durante siglos porque era una separación completa y absoluta que no podía revertirse de ninguna manera. Incluso los rituales de herencia que los duendes usaban para rastrear líneas de sangre no te reconocerían a ti ni a tus herederos como pertenecientes a una línea familiar una vez que se realizaba el destierro. Hasta donde él sabía, el único lugar donde todavía se usaba el ritual era en partes del Japón mágico y mugle. Por lo general, solo lo usaba el jefe de familia y solo cuando el jefe sentía que cualquier cosa que el miembro de la familia hubiera hecho era totalmente imperdonable. Declarar que alguien estaba muerto para ti significaba que incluso si estuvieras en la misma habitación con esa persona, no los verías ni los escucharías y la magia evitaría que se acercaran a ti. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?
Sí, me he asegurado de que esta perra psicópata acosadora entienda que no tiene más esperanzas de atraparme, ya que los métodos mágicos normales para tratar de atravesar ese grueso cráneo suyo no estaban funcionando. Harry ni siquiera se molestó en mirar a Dumbledore. Ahora ya no albergará ni la más mínima esperanza de que pueda cambiar de opinión, porque no se puede cambiar. Una vez que nazca el bebé, completaré el ritual. Harry también miró a Arthur. Señor Weasley, también estoy pagando su deuda de vida. Cuando nazca el niño, me lo entregarán sin luchar. Ese niño es mío. Ginebra robó lo que necesitaba para crearlo. Una vez que el niño se convirtió por mi parte, ningún miembro de la familia Weasley o Prewett que vive actualmente o en el futuro, con la excepción de los gemelos, ya que fueron los únicos que me creyeron inocente cuando me enviaron a Azkaban, hará cualquier cosa intentar localizar al niño o a mí. Juro que el niño no sufrirá ningún daño en mis manos, pero su familia no tendrá parte en su crianza. Será como si mi hijo no existiera para ti. Además, señor Weasley, le explicará las cosas a su esposa y le advertirá que si intenta interferir o acosarme, invocaré mis derechos legales con respecto a su hija. Además, señor, si bien esto no es parte de la deuda, le recomiendo encarecidamente que le consiga ayuda a su hija. Seguramente incluso tú puedes ver que ella tiene algunos problemas importantes. Entiendo y cumpliré, Lord Potter. Arthur ni siquiera esperó a que se lo pidieran, sabiendo que Harry estaba dejando ir a Ginny fácilmente, cuando podría haberla enviado a Azkaban de por vida. El robo de líneas era un delito muy grave en el mundo mágico. ABC 123 ABC 123A BC 123 ABC 123A BC 123 Unas semanas después de enterarse de que iba a ser padre, Harry recibió una carta por lechuza de Mira Armstead, su abogada en Londres. Había tenido a alguien supervisando el juicio de Dudley y le había escrito para decirle que, salvo sorpresas de última hora, hoy sería el último día de testimonio y que se esperaba un veredicto antes de que terminara el día. Harry decidió faltar a clases por ese día e ir a ver cuál era el fallo para Dickens. Cuando se sentó cerca del fondo de la sala, ya se estaban presentando los argumentos finales. Si bien no tenía mucha experiencia en asuntos legales, Harry pensó que el fiscal de la corona hizo un mejor trabajo al reformular los hechos de su caso que el abogado de Dudley, pero claro, sabía que Dudley era culpable. Cuando el jurado se retiró para deliberar sobre el destino de su prima, Harry sacó su cuaderno y comenzó a tomar algunas notas sobre lo que tenía que hacer con respecto al niño que llevaba Ginny. Quería asegurarse de que creciera seguro y feliz, sin ningún indicio posible de que fuera su hijo. Había encontrado algunas cosas en la biblioteca de Hogwarts que podrían ayudar, pero necesitaría la ayuda de al menos otra persona para lograrlo. Estaba tratando de encontrar el mejor enfoque a utilizar, cuando una voz interrumpió su trama. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste aquí para regodearte? Petunia siseó. Juraste mantenerte alejado de nosotros. ¿No tienes miedo de perder esa rareza tuya? Harry la miró y no se sorprendió mucho por los cambios. Ya no estaba tan impecablemente vestida o maquillada como solía estar. Según Mira, la hacienda había tomado gran parte de su dinero para impuestos atrasados y Vernon había perdido su trabajo como director general en Grunnings debido al escándalo de haberle robado al sobrino de su esposa. No pudo evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que tuvieran que mudarse de Private Drive, si es que no lo habían hecho ya para alejarse de los chismes. Si recuerdas, tía Petunia, juré no ir a tu casa a menos que tú me lo pidieras y que nunca me acercaría ni hablaría con usted voluntariamente. También te dije que era posible que me vieras ya que iba a vivir en Gran Bretaña y este es un pequeño país insular. En cuanto a regodearse, sí, se podría decir que vine a regodearse, solo un poco. Tengo derecho a regodearme después de todo el dolor y sufrimiento que usted y su familia sufrieron cuando era niño. Después de echar un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca, Petunia siseó como un ganso enojado. No te queríamos, pero te acogimos de todos modos.
Te pusimos un techo sobre la cabeza, ropa en la espalda y comida en la boca, y te pagaron bien por hacer eso. Argy interrumpió su intento de autojustificación, aunque nunca gastaste nada de ese dinero en mí, para quien estaba destinado. En lugar de eso, me trataste como a un esclavo. Háblame acerca de aceptarme por la bondad de tus corazones. Fue codicia pura y simple por ti. El dinero que te pagaban y la seguridad para tu familia mientras yo viviera allí y llamara a ese lugar mi hogar. ¿Quieres ser algo, tía Petunia? Apuesto a que las protecciones que se suponía que debían existir colapsaron hace mucho tiempo, porque tan pronto como pude entender lo que realmente era un hogar, nunca pensé en Private Drive como un hogar. Lo que significa que si mi tifosi se hubieran molestado en mirar realmente, probablemente habrían encontrado su casa sin ningún problema. Solo una prueba más de que no se puede confiar en ti ni en los de tu especie. Petunia replicó. Argy habló antes de que ella tuviera la oportunidad de escapar. Las barreras podrían haber funcionado correctamente si fueras capaz de amar a alguien más que a ti misma, Petunia. No creo que siquiera amaras a Dudley o a Vernon. Consientes a tu hijo, sí, y actuaste como una amorosa esposa y madre, pero creo que fue más orgullo y tu feroz determinación de ser visto como normal, que amor verdadero. Creo que en el fondo sabías que lo que me estabas haciendo estaba mal. Y en cuanto a Dudley, creo que sabías que dejarlo crecer sin ninguna disciplina iba a ser contraproducente un día en el que ya no pudieras culparme por sus crímenes. Aparte de eso, tengo una pregunta para ti, Petunia, y me gustaría que me dieras una respuesta honesta, si es así. Capaz de ello. ¿Qué? Petunia tenía la nariz en alto como si estuviera segura de que lo que él quería saber no podía ser de su interés. Si Vernon y tú hubieran muerto y mis padres fueran los únicos disponibles para acoger a Dudley, ¿crees que mis padres habrían tratado a Dudley como tú me trataste a mí? ¿O lo habrían tratado como a su propio hijo? Argy preguntó curioso por ver cuál era su respuesta. No veo el sentido de perder el tiempo con qué pasaría si. Petunia respondió. Tus padres están muertos, por lo que tratar de descubrir qué podrían haber hecho o no es un ejercicio inútil. ¿Tienes miedo de responder a mi pregunta? Argy respondió. Sabes que lo habrían tratado mejor de lo que tú me trataste a mí. Me pregunto cómo le explicarás a mi mamá cuando mueras, sin mencionar cómo le explicarás tus acciones al Dios en el que dices creer. Yo dudo que él tampoco aprobara cómo me trataste. Es bien sabido que no le agradan los de su clase. Petunia resopló con altivez. Lo dice en la Biblia. No estaría muy seguro de eso si fuera tú. Argy respondió. La palabra bruja podría estar mal traducida del idioma original en el que fue escrita. La palabra en su idioma original podría no significar bruja o mago, sino que podría describir a alguien que practica magia dañina. Ya sabes, como el mandamiento. Tú deberás no matar podría en realidad ser. No matarás. De lo contrario, la Biblia está llena de contradicciones, porque en el Antiguo Testamento aprueba la lapidación de los adúlteros y eso es matar, ¿no es así? Antes de que Petunia pudiera dar una respuesta, se escuchó el sonido de la gente regresando a la sala del tribunal. El jurado había emitido su fallo. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Mientras Argy agarraba el traslador que lo llevaría a visitar Azkaban, no pudo evitar sonreír ante lo apropiado de la sentencia de Dudley. Si bien la ballena había perdido peso durante su estancia en la cárcel, dado que tía Petunia y tío Vernon no habían podido recaudar el dinero necesario para sacarlo hasta el juicio, todavía parecía pesar lo suficiente como para igualar a cualquier luchador de sumo. El veredicto fue que Dudley era culpable de todos los cargos. Recordó que el juez lamentó el hecho de que la opción de ofrecerle a un primer delincuente como Dudley la opción de alistarse para servir en el ejército en lugar de ir a la cárcel ya no estaba disponible. Les había dicho que había descubierto que la mayoría de los que tomaron esa opción se convirtieron en miembros productivos de la sociedad, en lugar de ser un vago inútil en prisión con la comida y otras necesidades a cargo de los contribuyentes. También había comentado que tal vez no se le podría ofrecer la opción a Dudley, incluso si todavía estuviera disponible porque era muy obeso y podría no sobrevivir al exigente entrenamiento básico.
Dudley fue sentenciado a 10 años por el cargo de extorsión y 2 años cada uno por las 5 agresiones de las que fue declarado culpable, y las sentencias se ejecutarían consecutivamente, lo que significaba que Dudley estaría en prisión durante al menos 20 años. Es cierto que era posible que tuviera tiempo libre por buen comportamiento, pero también era posible que Snape se lavara el cabello y desarrollara un amor por bailar ballet con Harry Potter también. Harry sonrió ampliamente ante eso cuando vio a tía Petunia y tío Vernon enrojecer cuando afirmaron que su hijo sería una pérdida inútil de espacio en prisión. Harry reflexionó que Dudley había sido una pérdida inútil de espacio fuera de la prisión, ¿por qué eso debería cambiar una vez que estuvo en prisión? Sin embargo, la siguiente parte de la oración le alegró el día a Harry, si no todo el año, e hizo que Harry quisiera besar al juez. El juez le dijo a Dudley que mientras estuviera en prisión se le impondría una dieta obligatoria hasta que alcanzara el peso adecuado para alguien de su edad y altura. El juez le dijo a Dudley que no iba a salir de prisión muriendo o sufriendo un ataque cardíaco que provocaría que lo trasladaran a un centro médico penitenciario por el resto de su sentencia y que supondría una carga aún mayor para la familia. Contribuyente británico. La expresión en el rostro de Dudley era incluso mejor que la de Vernon y Petunia. Parecía como si le acabaran de decir que un pelotón de fusilamiento le iba a fusilar al amanecer. Entonces el estúpido imbécil tuvo que tener una rabieta que lo hizo parecer como si tuviera 5 años, pateando y llorando por su madre. Lo único que faltaba era que Dudley cayera al suelo y golpeara el suelo con sus pies y puños porque le habían dicho algo que no quería escuchar. El traslador que Madame Bones le había proporcionado depositó a Harry en la oficina del director de la prisión de Azkaban y esta vez logró evitar tropezar. El director estaba allí esperándolo. «Buenos días, señor Potter». «Alcaide», respondió Harry rotundamente. Odiaba este lugar y todos los recuerdos que le traía, pero no era culpa de este mago. «Entiendo por Madame Bones que deseas visitar al prisionero Severus Snape, ¿es correcto?» Este director era enérgico y profesional. Si bien entendía que a veces había cambios en la rutina diaria, el alcaide prefería terminar con ellos lo más rápido posible. «Sí, en privado si es posible». Harry le dijo. «Tengo algunos asuntos relacionados con mi familia que me gustaría discutir con él. ¿Es posible arreglarlo?» «Sí, puede serlo si no te importa hablar con el señor Snape en su celda». El director le dijo después de unos momentos. Harry se encogió de hombros. «Si es la única manera, hablaré con él en su celda». ABC 123 ABC 123 ABC 123 «Tienes una visita, Snape», anunció el guardia de su ala de la prisión mientras abría la puerta de la celda de Snape. El antiguo profesor de pociones se sorprendió cuando la última persona que esperaba ver en Azkaban entró en su celda. «Solo llama cuando estés listo para irte, Lord Potter», preguntó el guardia mientras cerraba la puerta nuevamente. Harry asintió. «¿Vienes a regodearte?» Snape gruñó en un tono de voz casi aburrido. «No», le dijo Harry. «Tengo una pregunta y, dependiendo de tu respuesta, es posible que te haga una oferta». «¿Qué pregunta?» Snape no pudo evitar sentir curiosidad mientras miraba a Potter como si pudiera ser una fuente de entretenimiento. Solo podía meditar hasta cierto punto antes de que incluso eso se volviera aburrido. Harry le entregó una hoja de papel doblada. «Si te consigo los ingredientes y el equipo para hacerlo, ¿podrás hacer esta poción?» Los ojos de Snape se abrieron ante el nombre de la poción escrita allí. ¿Por qué Potter necesitaría esta poción en particular? Miró a Potter con sospecha, preguntándose qué había estado haciendo el chico dorado de Gryffindor desde su encarcelamiento. ¿Entiendes lo que hará esta poción? Sí. Harry no dio más detalles. ¿Puedes hacerlo? Sí. Snape fue igualmente brusco. Entonces a mi oferta, ya que quiero mantener este asunto lo más silencioso posible. Harry le dijo. Si haces la poción, consideraré que tu deuda conmigo está pagada en su totalidad. Una vez que estés fuera de aquí, haré los arreglos para que te paguen por hacer la poción acónito para la fundación todos los meses, y si los hombres lobo me lo permiten, incluso te pagaré para que encuentres una cura, siempre y cuando dicha cura no sea fatal.
Lo único que exigiré de ti es un juramento mágicamente vinculante de que no mencionarás este asunto ni el hecho de que te hice esta oferta. Ya sea verbalmente, por escrito o incluso telepáticamente, si los magos son capaces de hacer tal cosa con cualquier persona o cosa. ¿Y si me niego? Snape quería saber. Harry se encogió de hombros. Entonces te olvidaré y borraré esta conversación de tu mente y aún estarás obligado a hacer la poción acónito para la fundación todos los meses y no te pagarán por hacerlo. Esta es tu oportunidad de saldar la deuda. Le debes a mi padre y te pagan por tus habilidades en pociones y, si tienes suerte, podrías pasar a la historia como la persona que encontró una cura para la licantropía. Snape miró fijamente al chico, ningún joven frente a él. No esperaba esta respuesta de Potter, el modelo de Gryffindor. Pero claro, tampoco habría esperado que un Gryffindor necesitara o quisiera esta poción en particular. Hermione miró fijamente el dosel de su cama en el dormitorio de séptimo año, incapaz de irse a dormir en su última noche en Hogwarts, porque su mente seguía repasando el hecho de que su vida parecía haber dado un giro completo hoy. Había llegado a Hogwarts sin amigos y se iba de Hogwarts sin amigos de verdad. Ella tenía conocidos, lo cual era una gran mejora con respecto a lo que tenía antes, pero no amigos. Su relación con Ron había terminado esa tarde mientras discutían sus planes para la vida después de Hogwarts. Hubo muchos factores responsables de su desaparición. La tensión de tratar de lidiar con lo que le habían hecho a Harry, a pesar de que Ron no admitiría que ellos tuvieron la culpa de algo de eso, el hecho de que tenían puntos de vista muy diferentes sobre lo que era importante en la vida, y ella finalmente admitió al menos para ella misma, el hecho de que Harry no estaba allí para actuar como amortiguador entre ellos. El año pasado se habían mantenido unidos debido a lo que vieron como la traición de Harry a la luz y todo lo que representaba, pero una vez que se demostró que esa ira justa no tenía fundamento real, el resto de los pilares que mantenían unida la amistad de Ron y Hermione habían comenzado a desmoronarse también. Finalmente reconoció que no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma por la destrucción de los vínculos que la habían hecho amiga de Harry y Ron la noche en que la salvaron del troll. Es cierto que Harry había sido más responsable de que ella fuera salvada que Ron, pero aún así habían venido a rescatarla y ese había sido el comienzo. Había pensado que duraría para siempre, especialmente teniendo en cuenta todo lo que habían pasado, pero había sido un sueño infantil. Mientras Hermione se daba vuelta y cerraba los ojos, decidida a dormir un poco, soltó un suspiro de alivio porque no había habido más problemas entre Harry y los otros estudiantes en la escuela. Si bien estaba obligada por su promesa de mantenerse alejada de él, era evidente que los otros Gryffindors finalmente habían descubierto que si dejaban a Potter en paz, sus vidas y las de sus compañeros de estudio serían mucho más pacíficas. Esa paz había sido esencial dado que los estudiantes de quinto y séptimo año en todas las casas se habían estado preparando para su Soul éxtasis. No tuvieron tiempo de discutir el hecho de que Potter todavía no los había perdonado y claramente nunca los perdonaría por lo que habían hecho el año anterior y los otros Gryffindors simplemente habían seguido su ejemplo. Sin embargo, el hecho de que Potter no estuviera haciendo un alboroto no significaba que todo fuera dulzura y luz en Hogwarts. Se rumoreaba que Malfoy todavía era un hurón y probablemente seguiría siéndolo durante bastante tiempo, a pesar de que Potter había dejado bastante claro en abril lo que tendría que hacer para recuperar su forma humana, cuando se enfrentó a un enojado Pansy Parkinson, que estaba furiosa porque su futuro marido todavía era un hurón. Las opiniones sobre si Malfoy merecía o no ser condenado a vivir una vida como un hurón fueron mixtas. La mayoría de los Hufflepuff y Gryffindor, sin importar en qué año estuvieran, disfrutaban la idea de que Malfoy tuviera que pasar el resto de su vida como un hurón, dado que no creían que alguna vez admitiría que estaba equivocado en lo que intentó hacerle a Potter. La mayoría de los Ravenclaw y Slytherin sintieron que estaba mal que Potter esperara que Malfoy hiciera tal concesión. Todos sabían que Malfoy nunca admitiría que estaba equivocado en nada, incluso si la verdad saliera a la luz y lo abofeteara. Y Luna Lovegood estaba actuando aún más loca, si eso fuera posible.
Durante el último mes había estado hablando de cómo los Knucklebots la ayudarían a convertirse en la madre del hijo de Neville antes de fin de año y que ella y la abuela de Neville lo criarían. Hermione y todos los demás en la escuela han ignorado su afirmación, dado que Luna era ampliamente conocida por estar a unos pocos Knoops de un galeón. Una cosa de la que Hermione estaba bastante segura era que después de mañana, tal vez nunca volvería a ver a Harry, a menos que fuera por accidente. Había dejado bastante claro durante el año escolar que despreciaba al mundo mágico por su hábito de hacer juicios sin todos los hechos y, como él lo llamaba, por su disposición a ser guiados como ovejas por aquellos en el ministerio, que eran claramente idiotas. Hermione había estado muy molesta por su condena general del mundo mágico. Muchas brujas y magos no estaban dispuestos a dejarse llevar como ovejas. El problema era que estaban en minoría y no podían hacerse oír ante quienes estaban en el poder. Darse cuenta de ese hecho y del papel que había desempeñado en él todavía le provocaba una punzada de dolor a Hermione cada vez que pensaba en cómo había tratado su primera experiencia real amiga, sin mencionar cómo ella, al menos por un tiempo, había demostrado ser una de las ovejas. Cuando Hermione comenzó a quedarse dormida, su último pensamiento antes de sumergirse en sueños sobre cómo sería su vida después de mañana fue rezar para que a Harry no le quedaran más sorpresas como regalo de despedida para ellos. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Mientras los estudiantes de las 4 casas disfrutaban de su desayuno final en Hogwarts, vigilados por todos los profesores y el director, Hermione notó que Harry no estaba entre ellos. ¿Dónde estuvo él? Como en respuesta a su pensamiento, las puertas del gran comedor se abrieron de golpe con un ruido sordo y Harry entró vestido con la túnica que lo proclamaba jefe de 3 casas. El silencio en el gran comedor era casi ensordecedor y los estudiantes se miraban preocupados. Aunque esta vez no tenía a su personal con él, todos se preguntaban quién había logrado enojar a Potter ahora. Hermione escuchó a Ron murmurar a su lado. Estúpido imbécil. Siempre tiene que hacer una gran entrada. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, director de Hogwarts, ex jefe de brujos de Luizengamot, Mugwump supremo de la Confederación Internacional de Magos, tú y yo tenemos un asunto que concluir antes de despedirme de ti. Harry parecía muy solemne y para nada enojado. Como jefe de la casa de Potter, te llamo a enfrentar una justicia muy esperada por romper un contrato mágicamente vinculante. Dumbledore palideció y sus ojos perdieron el brillo mientras los estudiantes jadeaban ante la acusación. Me temo que no sé a qué contrato mágico se refiere, señor Potter. Tengo varios de ellos con los que lidiar todos los días, pero ninguno de los que he tratado recientemente lo ha involucrado a usted o a la casa de Potter de ninguna manera. El contrato al que me refiero no era reciente. Harry respondió. ¿No eras el albacea de los testamentos de mis padres? Era. Dumbledore permaneció sentado en la mesa alta, dando la apariencia de no tener nada de qué preocuparse. Quizás deberíamos discutir este asunto en privado, señor Potter. Estoy seguro de que no quiere que sus asuntos personales se extiendan por todo el mundo mágico antes del anochecer. Mi vida nunca ha sido un asunto privado en lo que respecta al mundo mágico. Han metido sus narices en todos los aspectos de mi vida, excepto donde lograste mantenerlos fuera, así que ¿por qué debería detenerse ahora? Tú solo quieres privacidad porque no quieres que sepan lo que hiciste. Harry replicó. Merlín no permita que el mundo mágico piense alguna vez en Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore como algo menos que el guardián de la luz y un hombre honorable. Señor Potter, ¿cómo se atreve a acusar al director de hacer algo tan deshonroso como no cumplir un contrato mágicamente vinculante? Exigió McGonagall. Nunca ha sido menos que honorable en todos sus tratos. Oh, de verdad, dijo Harry arrastrando las palabras, sonando como Malfoy por un momento. ¿Conoce todo el contenido de los testamentos de mis padres, profesora McGonagall? ¿O simplemente sabe lo que le dejaron? No, no sé todo lo que contienen sus testamentos, pero no tengo motivos para dudar del honor de Dumbledore. Ella replicó.
Bueno, entonces no tienes derecho a criticarme porque, a diferencia de ti, conozco todo el contenido de los testamentos de mis padres, incluidas las disposiciones para la tutela. Harry respondió mirando a Dumbledore. ¿Ha olvidado nuestra conversación en la tienda de Ollivander, profesor McGonagall? McGonagall y los estudiantes miraron de un lado a otro entre Potter y Dumbledore preguntándose qué estaba pasando. McGonagall recordó que Harry acusó a Dumbledore de violar los términos del testamento de sus padres el día que ella lo llevó al callejón Diagon, pero como él no había hecho nada al respecto, pensó que el asunto había sido resuelto. Romper un contrato mágicamente vinculante era algo muy serio. Una persona podría perder su magia o su vida, dependiendo de los términos del contrato. Harry, este es realmente un asunto que deberíamos discutir en privado. Dumbledore hizo un intento más a pesar de que sabía que los estudiantes asumirían lo peor, pero como no sabían qué parte del testamento había sido violada, tal vez pudiera encontrar una explicación que los satisficiera a ellos y a sus familias. Dado que Harry no había entrado aquí como lo había hecho cuando Ginny atacó a Luna Lovegood, podrían asumir que se trataba de una infracción menor, que quería resolver públicamente. No te di el derecho de estar tan familiarizado conmigo, Dumbledore. Harry respondió. Y ninguno de nosotros irá a ninguna parte, al menos no todavía. ¿Pensaste que no descubriría lo que habías hecho? O tal vez pensaste que lo perdonaría y lo olvidaría porque ignorar las instrucciones en los testamentos de mis padres era por el bien mayor. Bueno. Harry, habló Colin Creevy desde su asiento en la mesa de Gryffindor cuando se hizo evidente que Harry y el director iban a participar en un concurso de miradas hasta que algo rompió el punto muerto. ¿Cómo violó el director los testamentos de tus padres? Los testamentos de mis padres contenían una lista de aquellos que consideraban tutores adecuados para mí si mi padrino Sirius Black no estuviera disponible para cuidar de mí. Harry respondió su pregunta sin quitar los ojos del director. Su lista también contenía una excepción. Declararon bastante claramente que bajo ninguna circunstancia yo sería puesto bajo la custodia de Petunia Evans Dursley o su esposo Vernon Dursley en ningún momento ni por ningún motivo. Sus testamentos decían que incluso Voldemort era una mejor opción como tutora que tía Petunia, dado que ella detestaba la magia. Y aún así, sabiendo eso, Dumbledore fue en contra de los deseos declarados por mis padres y me colocó en ese agujero infernal. Harry, comenzó Dumbledore. Te lo dije, no tienes derecho a usar mi nombre. Para ti soy Lord Potter. Harry lo interrumpió. Muy bien, Lord Potter, dijo Dumbledore apaciguadoramente. Aunque admito que sabía que tus padres no querían que te colocaran con los Dursley, era necesario mantenerte a salvo. Recuerda lo que te dije al final de tu quinto año, después de que Sirius fuera asesinado en el ministerio. La protección tu madre te requirió que te colocaran con parientes de sangre de tu madre para trabajar. Petunia y su hijo Dudley eran los únicos con quienes podía ser colocado para mantenerte con vida, hasta que llegó el momento de cumplir la profecía. Estoy seguro de que tus padres lo habrían entendido y estoy seguro de que ahora entiendes por qué tuve que ignorar sus deseos con respecto a tu ubicación. Te mantuvieron a salvo. Bueno, te equivocaste, no una sino dos veces. Harry respondió. Hice que un maestro de protección de duendes revisara Private Drive el mes pasado. Y aunque admite que había barreras de sangre allí, que por cierto es magia oscura según el ministerio, me dijo que colapsaron debido a la falta de energía para mantenerlas. Hace casi 14 años. Su afirmación de que, aunque mi tía me acogió a regañadientes era suficiente para brindarme protección, estaba equivocada. Se derrumbaron un año después de que me colocaron allí y usted supo él. Después se colocaron otras protecciones allí que también fueron detectadas por los duendes y me dijeron que mi magia los había estado impulsando. No es de extrañar que a veces tuviera problemas para hacer que los hechizos funcionaran correctamente, dado que vinculaste mi magia a las barreras que protegían esos desperdicios de espacio a los que, entre risas, llamo mi familia. ¿Recuerdas qué más me dijiste esa noche? ¿Sobre cuando llegué a Hogwarts esa primera noche? Sí, Dumbledore no dio más detalles. Pudo ver las miradas de sorpresa y disgusto en algunos de los rostros en el gran comedor.
Sabía que tendría que dar muchas explicaciones más adelante. No me colocaste con los Dursley para mi protección. Me colocaste allí para poder moldear tu arma y derrotar a Voldemort sin ensuciarte las manos. Harry le dijo a la sala en general. Según tus propias palabras, que recuerdo muy bien gracias a los dementores, hace 5 años llegaste a Hogwarts, ni tan feliz ni tan bien alimentado como me hubiera gustado, pero estabas vivo. No eras un príncipe mimado. Pero un niño tan normal como podría haber esperado dadas las circunstancias. Hasta ahora mi plan estaba funcionando bien. Yo no era normal niño pequeño, a menos que se considere normal en el mundo mágico que un niño sea tratado como esclavo desde que tiene 4 años de edad. Obligado a ver cómo mi prima es colmada de amor y todas las cosas que conlleva, mientras a mí me llaman bicho raro, me muero de hambre, trabajo casi hasta la muerte, me golpean por cosas que no fueron mi culpa, y ni siquiera sé mi propio nombre. Hasta que fui a la escuela, y eso solo pasó porque no podían ocultar que vivía allí. Si hubieran podido, no creo que yo tampoco hubiera ido a la escuela. Estabas a salvo allí. Dumbledore insistió. Eso fue lo más importante. Traté de compensar el resto mientras tú estuviste aquí. Había que hacerlo de esa manera, había que entender el sufrimiento para poder superarlo. Y lo estás superando. Serás un gran valor para el mundo mágico debido a todo lo que has pasado. Odio decirte esto, Dumbledore, pero hoy es la última vez que alguien en el mundo mágico me verá, excepto por unos pocos con los que tengo asuntos pendientes. Tu plan para convertirme en el salvador del mundo mágico debido a su propia estupidez, también ha fallado. Sé que esperabas que perdonara a todos aquellos que me hicieron daño el año pasado, pero eso no sucederá hasta que el sol sea una brasa quemada en el cielo y todos estemos muertos, y tal vez ni siquiera entonces. Harry no estuvo de acuerdo. Estás condenado por tu propia boca. Has admitido haber roto el contrato a sabiendas. Tus padres habrían entendido por qué hice lo que hice. Dumbledore insistió. Pero no son ellos a quienes tienes que responder, yo sí. Harry le recordó. Yo soy el que más sufrió porque sentiste que tenías el derecho a jugar a Dios con mi vida. Yo fui quien pasó casi 1 año de mi vida en el infierno, porque pensaste que no habías podido moldear correctamente tu arma y que iba a volverse contra ti, así que querías guardarla antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Simplemente agradezco que no hayas elegido robarme además de cometer otros crímenes. Pasé la mayor parte de este año pensando en lo que iba a hacer y asegurándome de que pudiera hacerse, especialmente porque no quería dañar a Fawkes. No lo hago responsable de tus acciones, aunque sí tengo que preguntarme por qué nunca te dejó, una vez que comenzaste a cometer actos que significaron que ya no estabas del lado de la luz. Harry se quedó en silencio por un momento antes de entonar con voz solemne. Yo, Lord Harry James Potter, invoco a la magia para que sea testigo de mi súplica como el más perjudicado por las acciones de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore cuando rompió deliberadamente los términos de mi de acuerdo con el testamento de sus padres, por la presente solicito el siguiente castigo para él. Que no tenga más magia que un petardo, o la suficiente para asegurar que Fawkes no sufra daño, pero no importa cuánta magia le dejes, ya no tendrá el poder. Influencia o capacidad de dañar a otro como él me ha dañado a mí. Si encuentras que mi petición es justa, así se hará. No puede hacer eso, señor Potter. McGonagall protestó. Albus Dumbledore siempre ha hecho lo mejor para la gente del mundo mágico, incluso cuando le costó muy caro hacerlo. Potter tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras una vez más la contradecía. En realidad, Dumbledore se trajo esto encima. Si no se hubiera sentido obligado a entrometerse en junio pasado en un vano esfuerzo por intentar que perdonara a aquellos en el mundo mágico que me hicieron daño, ninguno de los eventos de este año pasado habría sucedido. Verás, originalmente solo planeé encontrar un lugar en el mundo no mágico para vivir el resto de mi vida. Si Dumbledore no hubiera interferido con ese plan, Snape todavía podría ser un maestro aquí. Umbridge probablemente todavía estaría conspirando junto a Fudge en el muy corrupto ministerio.
Ron seguiría siendo un prefecto y su hermana, la acosadora psicópata, seguiría caminando por los pasillos de Hogwarts, saltando sobre cualquier cosa que llevara pantalones. Harry miró alrededor del gran comedor que todavía estaba tan silencioso como una tumba mientras los estudiantes y profesores escuchaban atentamente. Estaba dispuesto a apostar que varias personas comprarían pensaderos en los próximos días si no tuvieran uno, solo para asegurarse de que se informara correctamente. Sé con certeza que si Dumbledore conservara su magia, y yo fuera lo suficientemente estúpido como para volver a confiar en él, entonces rápidamente me encontraría una vez más como el títere bailando sobre sus hilos, por el bien mayor, por supuesto. Te equivocas. Todos escucharon a Ron Weasley gritar desde su posición en la mesa de Gryffindor. Eres un imbécil demasiado desagradecido para darte cuenta cuando alguien está tratando de ayudarte y dejarlo. Ah, tenemos noticias de la única comadreja que queda en la escuela, aunque no por mucho más tiempo. No me sorprende que hables en nombre de tu maestro, dado que te pagó para que te hicieras amigo mío durante mi primer año y para asegurarte de que eligiera Gryffindor. En lugar de Slytherin cuando me estaban seleccionando. Mientras los estudiantes en el salón se quedaron sin aliento ante la noticia de que Potter podría haber estado en Slytherin y que a Ron Weasley le habían pagado para asegurarse de que eligiera Gryffindor, Harry continuó. Espero que les hayan pagado bien por sus acciones, porque creo que vas a tener problemas para conseguir un trabajo, ahora que no estás en la escuela debido a que te fue tan mal en tus clases, incluso con la ayuda de Hermione. Hubo algunas risas en la sala cuando dijo esto, porque muchos sabían que a pesar de todas sus fanfarronadas, Ron Weasley realmente era poco más que músculo. Podría tener la suerte de ser un auror de bajo nivel, pero dudaban que tuviera la habilidad para su verdadero deseo de jugar Quidditch para los Chudley Cannons. Mis asuntos dentro de esta escuela están completos y Dumbledore, tu último intento de manipularme ha fallado. No tengo la intención de ser el salvador del mundo mágico una vez más, porque los sangre pura no se dan cuenta de que han condenado al pueblo mágico británico a una muerte lenta pero segura, debido a políticas intolerantes diseñadas para mantener a los sangre pura en el poder y a los nacidos de muggles en el exterior y la endogamia. Por lo que a mí me importa, el mundo mágico puede irse a la horca. Con eso, Harry Potter desapareció del gran comedor. Cuando el gran comedor explotó con ruido, McGonagall sintió que el vínculo de las barreras que rodeaban a Hogwarts se asentaba en su núcleo mágico, declarando la directora. Dumbledore ahora estaba sin la mayor parte de su magia. Fue un día triste para el mundo mágico. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Dantes entró en un gran salón muy ruidoso y se dirigió a la mesa principal donde estaban sentados los profesores y el director. Por la expresión en el rostro del antiguo mago, aparentemente Dumbledore había recibido un shock hace poco tiempo y no había tenido oportunidad de recuperarse. Bueno, pensó Dantes, espero que pueda tomar otro, porque odiaría pasar a la historia como el mago que le provocó a Dumbledore un ataque al corazón. Cuando los estudiantes se dieron cuenta de que había un extraño en la mesa principal, el silencio volvió a caer sobre la sala como una ola. Los más cercanos a la mesa principal querían escuchar lo que decía este extraño dado que era raro tener visitas en la mañana del último día en Hogwarts. Buenos días, director. Dantes saludó al mago mayor. Dumbledore lo miró un momento antes de responder. Saludos, Lord Dantes, pero desafortunadamente a partir de esta mañana ya no soy el director. Si necesita discutir asuntos escolares, creo que necesitará hablar con la directora McGonagall. Lamento oír eso. Dantes parecía como si realmente lo dijera en serio. Mi visita aquí hoy es para informarles que a partir del final de este año escolar habrá un cambio en el gobierno de esta escuela. Yo, como heredera de Rowena Ravenclaw, estoy recuperando Hogwarts de manos de la gente de la Gran Bretaña mágica. No puedes hacer eso. Gritó Hermione desde su posición cerca de la cabecera de la mesa de Gryffindor. Dantes se volvió hacia la mesa de Gryffindor y la persona que lo había interrumpido. ¿Y por qué no puedo yo, señorita Hermione Granger? Ella se puso de pie decidida a desafiarlo.
Y no puedes quitarle a Hogwarts el control de la gente de la Gran Bretaña mágica, debido a los estatutos que uno de tus antepasados firmó, junto con los otros herederos del fundador, que cedieron el control a la gente de la Gran Bretaña mágica a perpetuidad. Ah, sí, esa carta. Dantes sonríe y algo se hace aún más amplio. Tienes mucho conocimiento. ¿Por qué no estás en la casa Ravenclaw? Porque el sombrero seleccionador sintió que yo encajaba mejor en Gryffindor. Hermione le dijo y luego exigió. No cambies de tema. No tienes derecho a tomar el control de la escuela según los estatutos. Así lo dice en Hogwarts History. Ah, sí, ese libro parcial e inexacto. Dantes asintió. En realidad, es el estatuto mencionado en ese libro el que me da el derecho de recuperar el control de la escuela. Hermione parecía como si quisiera abofetearlo por atreverse a llamar parcial e inexacto a uno de sus libros favoritos, pero antes de que pudiera decir algo más, McGonagall preguntó. ¿Cómo te da control la carta? Estoy seguro de que está muy familiarizado con las lagunas legales. Ante el asentimiento de McGonagall, Dantes continuó. Bueno, los herederos del fundador fueron bastante inteligentes y pusieron uno bien disfrazado en los estatutos, esperando que nunca fuera necesario. Básicamente, los estatutos establecen que Hogwarts permanecerá bajo el control de la gente de la mágica Gran Bretaña, o sus representantes elegidos, solo siempre y cuando el gobierno no tenga parte en la enseñanza de los niños en Hogwarts sin la aprobación del director o la directora e incluso entonces tenía que haber una muy buena razón de por qué. No hay leyes que obliguen a dicho empleado a trabajar en la escuela. El estatuto no cubría a los ex empleados del gobierno, solo a los activos, como Dolores Umbridge. Si no le importa, creo que debemos discutir este asunto en privado, Lord Dantes. McGonagall se puso de pie. Además, si no te importa, me gustaría que Dumbledore nos acompañara porque también me gustaría su opinión. No me molesta. Dantes se encogió de hombros y esperó a que la directora McGonagall y el exdirector le mostraran el camino. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Una vez que estuvieron todos sentados en lo que solía ser la oficina de Dumbledore, con Fawkes sentado sobre las huesudas rodillas de Dumbledore, preguntó McGonagall. ¿Cuál es tu verdadera razón para tomar el control de la escuela? Porque puedo, le dijo Dantes. He revisado un poco los registros escolares durante los últimos 100 años y sabías que las escuelas de la Europa mágica se han quedado muy por detrás de sus contrapartes en otros países, como China, Japón, Australia y Estados Unidos, solo por nombrar algunos. Pocos. Hogwarts tiene los puntajes más bajos de las 3 principales escuelas mágicas y eso tiene que cambiar. Mi antepasado fundó esta escuela junto con otras para brindar la mejor educación mágica disponible a los jóvenes magos y brujas, pero ese estándar se ha perdido. Tengo la intención de recuperarlo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Dumbledore quería saber. La escuela permanecerá cerrada hasta que pueda rediseñar el plan de estudios y conseguir profesores que sean los mejores en sus profesiones para enseñarles. Algunos de los antiguos cursos se recuperarán para que los niños puedan comprender todos los aspectos de la magia. La luz, oscuro y gris. Esta escuela no volverá a abrir hasta que tenga maestros y cursos que creo que no avergonzarán a esta escuela. Además, aquí también se impartirán clases no mágicas, porque el mundo no mágico, no importa cuántas brujas y los magos pueden querer creer lo contrario, nos está invadiendo lentamente y debemos ser capaces de tratar con ellos como iguales y no como idiotas al revés. La expresión del rostro de Dantes era sombría. ¿Simplemente van a cerrar la escuela sin previo aviso? ¿Qué pasa con los profesores que han dedicado su vida a enseñar aquí? Preguntó McGonagall cuando finalmente se recuperó del shock de este joven, diciéndole que consideraba su trabajo deficiente. Todos los maestros tendrán la opción de buscar nuevos puestos docentes, una vez que haya decidido el plan de estudios. Si cumplen con los estándares que quiero, se les dará primera preferencia sobre cualquier otro, ya que tienen un historial con esta escuela. Dantes le aseguró, pero luego dijo. Si no son capaces, no los volveré a contratar. ¿Te das cuenta de que alejarás a los buenos profesores? Señaló Dumbledore.
No hay necesidad de hacer un cambio total. Es mucho mejor hacerlo gradualmente. ¿Cuándo fue la última vez que se mejoró o cambió un curso por uno mejor sin que el cambio te fuera impuesto desde afuera? Preguntó Dantes, sabiendo ya la respuesta. La sociedad mágica británica está estancada. No ha habido cambios importantes en al menos más de 100 años, e incluso entonces fueron solo cambios menores. Si queremos sobrevivir como pueblo, los cambios deben realizarse y hacerse rápidamente. ¿Y cuándo ocurrirá esto? McGonagall quería saber. Hoy, le dijo Dantes rotundamente. Una vez que los estudiantes suban al tren, la escuela cerrará hasta que crea que estemos listos para reabrir. Tendrán que informarles a los estudiantes, porque dudo que tenga todos los cambios que quiero hacer antes de septiembre. Seguramente se puede ver cuán perturbador será esto para la vida de los niños, especialmente aquellos que están entre segundo y sexto año. Dumbledore protestó. ¿Por qué no hacer un cierre gradual, pero no acoger a ningún nuevo primer año y luego, cuando termina cada año, no será reemplazado, hasta que los segundos años completen su séptimo año? De esa manera, sus vidas no se ven interrumpidas y te daré 7 años para completar tus planes. No. Dantes no estuvo de acuerdo. He pensado en esto y sería mucho mejor a largo plazo para ellos estar con otros niños de su misma edad, en lugar de darse cuenta de que cada año son cada vez menos. Sin mencionar el estigma que tendrán. Siento saber que fueron los últimos. Tiene sus órdenes, directora. Infórmeles a los estudiantes hoy antes de que se vayan. Ya he hecho arreglos para que los padres sean notificados por correo mañana. ¿Qué pasa con los elfos domésticos, las pinturas y los fantasmas? McGonagall quería saber. Los elfos domésticos se quedarán. También se le pedirá a Hagrid que se quede y ayude con las modificaciones, así como con el mantenimiento actual junto con el señor Filch. Hay mucho trabajo por hacer para mejorar este castillo y obtenerlo. Está listo para futuros estudiantes y espero que ayuden con eso. En cuanto a las pinturas y los fantasmas, no tengo ninguna duda de que se están contando ahora mismo. Dante señaló con el pulgar hacia uno de los retratos vacíos de uno de los antiguos directores. ¿Te das cuenta de que algunos pueden optar por no venir a esta nueva escuela tuya? Señaló Dumbledore. Eso es posible, Dante se encogió de hombros. Pero si los sangre pura y los mestizos no asisten al nuevo Hogwarts, los nacidos de Muggles ciertamente lo harán. Y quién sabe, incluso podríamos recibir estudiantes de otros países también. ¿Hay alguna forma de que podamos convencerte de que no sigas adelante con este plan? Dumbledore estaba dispuesto a suplicar si eso era lo que hacía falta. No. Dantes le dijo. Soy el maestro de Hogwarts y después de hoy, solo me escuchará a mí. ABC 123 ABC 123 ABC 123 El 31 de julio, una gran parte de los magos de Gran Bretaña se sorprendieron cuando abrieron su periódico matutino. En negrita grande, el titular decía, Hogwarts cerrado. Y luego, debajo, en una letra un poco más pequeña, el heredero de la fundadora Rowena Ravenclaw, Lord Liam Dantes, afirma que Hogwarts estará cerrado en el futuro previsible. El artículo ocupaba toda la portada. Describe las razones de Dantes para cerrar la escuela al menos por ahora y cómo pudo recuperar el control de la escuela, dado que Fudge había violado los términos del estatuto que cedía el control de la escuela a la gente de la mágica Gran Bretaña al colocar a Dolores Umbridge en Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras mientras seguía siendo una empleada activa del ministerio. Un experto legal del ministerio había confirmado que Lord Dantes sí tenía derecho a hacerlo debido a las acciones de Fudge, aunque lamentó el hecho de que Dantes hubiera elegido hacerlo. En el ministerio, se descubrió que Fudge no se había presentado a trabajar esa mañana, pero una revisión rápida de su casa mostró que todavía estaba vivo. Aparentemente no estaba dispuesto a traspasar las barreras de su casa, hasta que el furor se calmó. Los aurores simplemente se alegraron de que hubiera elegido hacerlo. Eso significaba que no estaban desperdiciando mano de obra tratando de proteger al idiota.
Lo que pasó casi desapercibido ese día en El Profeta, debido al caos causado por la noticia del cierre de Hogwarts, fue un pequeño artículo que enumeraba la muerte de Albus Dumbledore, el exdirector de Hogwarts y derrotador de Grindelwald. El artículo enumeraba sus logros y también enumeraba el hecho de que el mes anterior había sido reducido a poco mejor que un skip por violar los términos del testamento de Potter al colocar a su hijo con la hermana de Lily Potter. El artículo también afirmaba que la razón del rápido declive de Dumbledore era que había perdido las ganas de vivir después de todas las pérdidas que había sufrido durante el año anterior, desde la pérdida de su asiento en el Wizengamot hasta la pérdida de su puesto como director y su espectacular fracaso al intentar mantener a Lord Harry Potter en la mágica Gran Bretaña. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Esa misma mañana del 31 de julio, Ginny Weasley repentinamente se puso de parto y un minuto después de la medianoche del 1 de agosto, dio a luz a un hijo en la madriguera. Cuando vio a su primer nieto, Arthur Weasley se alegró de haber obtenido un juramento mágico de su amigo Medimago de no discutir este asunto con nadie más y de haber hecho arreglos para que él diera a luz al bebé en la madriguera. Si bien el gorro de suave cabello castaño que cubría la cabeza del recién nacido no indicaría quién era el padre, los ojos verde esmeralda que miraron a Arthur por primera vez solo podían tener una fuente: Harry Potter. Los ojos verdes eran una rareza en el mundo mágico y actualmente el único mago en la mágica Gran Bretaña que los tenía era Harry, a pesar de que nadie lo había visto desde su salida del gran comedor. Arthur sintió mucho arrepentimiento por el hecho de que nunca volvería a ver a su nieto. Que no habría fotografías de él creciendo, ni siquiera vislumbres de él a distancia. Arthur todavía recordaba lo enojada que había estado Molly por los términos de la deuda de vida y el hecho de que el niño no tendría lugar en sus vidas. Arthur había tenido que invocar un poder del jefe de casa que rara vez se usaba para obligar a Molly a aceptar que habían perdido a este niño antes de que hubiera nacido porque Ginny había robado los medios para crearlo. Después de confirmar con su amigo que el niño estaba lo suficientemente sano como para viajar en traslador a pesar de que había nacido un poco antes de tiempo y antes de que Ginny o Molly tuvieran la oportunidad de ver al bebé, Arthur Weasley llevó a su nieto al piso de abajo y fue a su oficina para buscarlo. El traslador que le habían dado para llevarlo a él y al bebé a la ubicación de Harry después de que naciera. No iba a correr ningún riesgo de que alguien de su familia violara el pago de las deudas de vida que él y Ginny debían. Sosteniendo al bebé con cuidado pero con seguridad en sus brazos, Arthur se aseguró de que ambos estuvieran en contacto con el traslador mientras decía la frase de activación. El pago ya venció. Apareció en una habitación a oscuras. El fuego de la chimenea proporcionaba la única iluminación de la habitación. Mientras miraba a su alrededor, la puerta al otro lado de la habitación se abrió y con la luz detrás de él, Arthur no pudo distinguir quién era, pero asumió que era Harry. Un momento después su suposición fue confirmada cuando Harry apareció a la luz del fuego. Hola Arthur, supongo que Ginny ha dado a luz. Harry dijo lo obvio. Hace unas horas, confirmó Arthur. Solo desearía que esta hubiera sido una ocasión más feliz para ambos. Yo también, señor, pero nunca habría sido su yerno, sin importar cuánto lo deseara Ginny. El desprecio ya no era evidente en la voz de Harry. En algún momento, habría agradecido la presencia de tu familia en el nacimiento de cualquier hijo que tuviera, ya que eras lo más parecido a una familia que jamás había tenido. Solo lamento que eso ya no sea cierto. Yo también, Harry. Quiero que sepas que siempre pensaré en ti como en un hijo, a pesar de lo que pasó. Colocando un beso en la suave cabeza marrón de su manta que envolvía a su nieto de apenas unas horas, Arthur le entregó el bebé recién nacido a su padre. Aquí está tu hijo, Harry. Gracias Arturo. Tomando a su hijo en brazos, Harry se giró y salió de la habitación sin decir una palabra más. Arthur agarró el traslador una vez más y con lágrimas corriendo por su rostro, dijo: a casa. Una vez que estuvo de regreso en su oficina, Arthur hizo lo que Harry le había indicado y arrojó el traslador a la chimenea. Lo observó atentamente para asegurarse de que estuviera completamente destruido para que nadie pudiera retroceder el lugar al que había sido transportado.
ABC 123 ABC 123 ABC 123 Al mediodía del 1 de agosto, Luna Lovegood entró en la mansión Longbottom con un niño en brazos solo para ser recibida por un elfo doméstico. ¿Cómo puede ayudarte, Nippy?, preguntó el elfo doméstico. ¿Podría decirle a Lady Longbottom que estoy aquí con su bisnieto?, preguntó Luna. Por una vez, estaba actuando de manera práctica y práctica. El elfo doméstico asintió y desapareció con un pop. Lady Augusta Longbottom apareció unos minutos más tarde y se acercó a Luna con una gran sonrisa en su rostro. Tienes el hijo de Neville. Tiene un buen hijo para continuar con las líneas Longbottom y Lovegood. Luna descubrió el rostro del niño dormido. La cabeza del niño estaba cubierta con un gorro de fino plumón rubio plateado y los ojos del niño se abrieron al escuchar la extraña voz. Augusta Longbottom se quedó sin aliento ante los hermosos ojos color aguamarina que tenía su bisnieto. Todo se ha hecho apropiadamente para asegurar que sea reconocido legalmente como hijo mío y de Neville. Incluso un ritual de herencia no mostrará ninguna diferencia. Bienvenida a la familia, querida. Augusta abrazó a Luna y al bebé. Este día ha tardado en llegar. El fin.